Challenge del Águila Hidalgo. Entonces, cuéntenos un poco acerca de su vida, de usted. Bueno, contarte mi vida requeriría muchos días, pero comenzando te puedo decir que me llamo María del Carmen del Águila Hidalgo, pero me conocen más como Cucha del Águila, que es como yo firmo los libros que hago, y también como artista, ¿no? Porque además de escribir, yo soy narradora oral. Yo nací en Tingo María, que antes era un pueblo pequeño de la Amazonía o de la ceja de selva, y crecí en muchos lugares de la Amazonía y escuchando historias, sobre todo de mis abuelos, mis tías, mis primos, y eso alimentó en mí ese amor y gusto por las historias en general. Luego estudié educación y posteriormente me fui a especializar en Francia en ciencias de la educación. En ese marco yo conocí lo que era el trabajo en las bibliotecas barriales. En esas bibliotecas yo contaba cuentos y ahí descubría a los narradores orales de otros países. Y bueno, la idea de contar cuentos era para acercar a los chicos también a que leyeran. Era un barrio de migrantes. Y bueno, al volver al Perú, posteriormente me empecé a interesar en transmitir esta experiencia, y el primer libro que yo escribí fue un libro que se llama No se acaban las palabras, el arte de contar cuentos, que describía mi proceso como narradora oral. Fue el poeta Arturo Corcuera, un gran amigo, muy amado, querido por muchas personas en el Perú, porque es uno de los referentes en la poesía. Hizo el prólogo con mucho cariño, acompañó también mi proceso en esa primera escritura. Y luego, con el tiempo, yo seguí siendo narradora oral y no pensaba escribir. Y de pronto un día dejé de contar y empecé a escribir las muchas historias que yo iba despertando en mí a través de mi trabajo como docente, ¿no? Y uno de los libros más queridos es un libro que se llama El país donde todo se leía, de Editorial Norma. De alguna manera capturo, tomo historias de niños que parten de sus nombres, porque digo que la primera lectura que uno hace es su nombre y es la primera historia que contamos. Entonces, posteriormente el Ministerio de Educación me encargó de hacer unos libros para niños pequeños que fueron traducidos al quechua, al aymara y a la xánica, y hice como 38 libros con 3 ilustradores, y para mí fue una experiencia muy hermosa, porque algunas de las historias ya las tenía registradas de las muchas lecturas que había hecho, recopilaciones también. Hice adaptaciones, versiones, y otras eran de creación. Y me he encontrado en mis viajes en el Perú con esos niños y con esas lecturas, y ha sido muy emocionante. Posteriormente, con mi editorial, ya he procedido he escrito otras cosas que yo tenía ganas de escribir, ¿no? Eso más o menos, digamos, yéndonos a hablar de mi biografía como escritora, ¿no? Realmente, ¿cuál ha sido el tipo de género que usted más ha cultivado? En realidad, lo que yo he escrito nunca lo escribí pensando en un público determinado, pero en la actualidad, cuando las editoriales publican, ellos determinan que hay un público, una edad, y casi todo lo que yo publico lo catalogan dentro de lo que es la literatura infantil y juvenil. Sin embargo, para mí hay 4 obras que yo he hecho que no tienen edad. Una de ellas es este libro, Un país donde todo se leía, por Editorial Norma, que es catalogado para niños de 9 años. En realidad, para mí, yo lo escribí para todo público. Luego, con la Editorial Graf, yo he hecho otros libros que, si bien son libros ilustrados, con mucha ilustración, los textos también son para todo tipo de público. Uno se llama Paciencia, que tiene mucho que ver con un deseo personal de dejar la velocidad de estos tiempos para detenernos un poco más a contemplar la vida. Pero es un relato de una niña, y que lo puede leer un niño de cualquier edad o mirar las ilustraciones, o un adulto que tenga ganas de
también tener esta reflexión si se quiere, ¿no? He hecho unos libros informativos para niños, es un formato lúdico, también con editorial Graf y con pequeñas adivinanzas. Y la particularidad que tienen estos libros con este editorial es que están hechos son bilingües o trilingües, ¿no? Entonces está en inglés, en francés y en castellano, o en castellano y en francés. ¿Usted ha participado de congresos o ganado premios en honor a eso? A ver, de congresos a varios, he sido invitado a ferias de libro en Argentina, en Chile, en México, ¿no? En Francia también. Digamos, en Francia he sido más como narradora oral, pero como autora en estos países que te mencionaba, El Salvador también, El Salvador. Y como premios he tenido, bueno, reconocimientos. Cuando uno va a diferentes lugares a uno le dan un reconocimiento, pero creo que el más importante es que fui reconocida en el 2017 como personalidad meritoria de la cultura por el Perú, por el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Y tiene algún autor favorito que sigue? Realmente no, tengo algunos que son como mis amados. Pero hay autores que me han acompañado por etapas, ¿no? Ahora, yo diría, por ejemplo, yo tengo un autor de la Amazonía que es César Calvo, ¿no? Escribió Las tres mitades de Dino Moxo y otros grupos de Amazonía. Tengo un autor chileno que se llama Luis Sepúlveda, que escribió Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, y también El viejo que leía novelas de amor. Para mí para algunos va a ser como una blasfemia, pero son como mis Biblias. Tengo un autor brasilero que narra una epopeya que se llama Macunaíma, que es Mario de Andrade, que es también una obra fundamental en mi vida. Y luego tengo a Manuel Escorza con todo el ciclo que tiene de la Guerra Silenciosa, que para mí es clave para entender el Perú de hoy también, y además de la poesía que encierra todo lo que él cuenta y el humor a pesar de los dramas que él narra, ¿no? Y después yo podría seguir mencionando otros autores que me han marcado también, pero bueno, sería... Y bueno, me gustan mujeres también que escriben, Ángeles Mastretta, y bueno, varios clásicos que también voy descubriendo, y Arturo Corcuera en su poesía. ¿Nos podría comentar acerca de cuál es su rol aquí dentro de la Casa de la Literatura? En la Casa de la Literatura yo hago parte del equipo del área de educación. Las diferentes personas del área tenemos a nuestro cargo algunos programas y yo tengo digamos, compartimos casi todos los trabajos, pero hay dos al cual yo me ocupo especialmente, que es la formación de los abuelos y abuelas cuentacuentos de Casa de la Literatura. Es un programa hermoso, impulsado también por mi colega Ronnie Fuchuri, donde los abuelos se forman y luego van a narrar en especial a zonas vulnerables, lo hacen de manera gratuita y ya tenemos 6 años con ese programa. Los abuelos cumplen una labor fundamental y se da el diálogo intergeneracional. Ellos difunden la literatura y promueven la lectura, ¿no? Además de establecer relaciones de afecto con los niños o jóvenes a quienes van a contar. Y luego yo me dedico a la formación de docentes. Tenemos cada año un seminario de enseñanza de la literatura. Entonces dura como mes y medio y hago parte de ese equipo y también hago parte de ese diseño. Eso serían como 2 de las actividades, además de las otras actividades que hacemos acá en el área, ¿no? Que compartimos con mis otros colegas, ¿no? Eso. ¿Y desde hace cuánto tiempo usted lleva siendo parte de la Casa de la Literatura? Yo diría que desde el 2013, 2014. Llegué por una consultoría, hice un trabajo y entrevisté a la directora que acababa de integrar Milareto Saldarriaga en la Casa de la Literatura, y entonces yo había hecho un estudio sobre el plan lector y cómo las diferentes instituciones se involucraban con esto, y luego se dio una exposición sobre la ilustración de libros infantiles en el Perú,
y yo tenía también cierta experiencia en el tema por mis tiempos de vida en Francia, en las bibliotecas barriales, donde yo había sido responsable también de lo que era la selección de libro y material para las bibliotecas de niños y jóvenes. Y creo que en ese instante se me pidió colaborar con esos aspectos, también colaborar con la conformación de la nueva biblioteca para niños, ¿no? Y con el ARI y con otras personas que ya estaban aquí, participé, así llegué en ese entonces. Después me fui como quedando también para otros programas, y ha sido, bueno, una experiencia también enriquecedora, porque hay áreas de investigación en literatura. Mi formación inicial no es la literatura en general, ni especializada, y acá hay un área muy especializada, muy interesante, y yo también sigo en formación permanente en lecturas, autores, propuestas que yo no conocía en absoluto, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Sí. Y hace poco se celebró el aniversario de la Casa de la Literatura. ¿Qué actividades se realizaron para conmemorarlo? Bueno, hubieron muchas actividades, entonces tuvimos eventos especiales, como fueron la intervención de un grupo de Portugal, donde hacían unas performances poéticas, unas propuestas interesantes de diálogo entre visualidades, también la parte del cuerpo, ¿no? Un grupo que vino de Brasil, que tiene un trabajo de teatro que se llamaba Presente de Aniversario, porque justamente era una obra que hablaba de un cumpleaños y en este caso de toda la institución. La exposición que se acaba de inaugurar sobre mujeres escritoras, ¿no? También la exposición de Javier Heró, dos grandes exposiciones. El Festival Internacional Déjame que te cuente, que es el festival que les comentaba, que dirijo, y que tiene una versión internacional y una nacional. La internacional la codirigíamos con Marisa Amado, y la nacional, bueno, somos todo un equipo que trabajamos ese festival, y se culminó con una narratón, que es como una maratón, pero de narración de cuentos, que duró de las 12 del día hasta las 6:30 de la tarde, donde cuentan aficionados, profesionales, ¿no? Y donde el centro está en la palabra y en los relatos. ¿Y un mensaje que a ustedes les gustaría dejar a los jóvenes, o un mensaje en general que te quieran? Bueno, podría elegir decir que leamos, que nos apropiemos de la escritura, de la palabra, para decir nuestra propia palabra, que tengamos una postura crítica ante la vida, ¿sí? Que no nos olvidemos de tomar conciencia de quiénes somos, tampoco de dejar mirar a los que tenemos alrededor, y tampoco de dejar de pensar en qué momento vivimos en la historia y cuál es el rol que nos toca jugar, y desde donde estemos poner nuestro granito de arena. No olvidarnos que vivimos también en una gran ciudad que se está deshumanizando, que no tenemos que olvidar esa conciencia y humanidad que tenemos todos, y que inventemos situaciones, momentos para volver a encontrarnos, ¿no? Eso. Muchas gracias. Y eso fue la entrevista con la escritora Cucha del Águila. Y hemos recorrido también un poco la Casa de la Literatura, y los invitamos a ustedes a que también la puedan recorrer.